El sol caía sobre los cañaverales con la misma paciencia con que las manos se hundían en el agua. La casa grande, barnizada por el decoro y el ruido de la servidumbre, brillaba como un medallón. A sus sombras, junto al tanque, las lavadeiras trabajaban con la cadencia de un ritual. Las risas de las señoras viajaban desde la baranda hasta el patio como un sonido pulido, rápidas, cortantes y siempre, parecía, en el lugar exacto donde debía doler. A veces la risa era apenas una nota alta que suspendía la conversación. Otras veces una carcajada que repetía una condena ya conocida. Aquella mañana, mientras la espuma se deshacía en hilos blancos, la risa se instaló sobre Lindalba como una etiqueta. La llamaban la fea, no por un defecto concreto, sino porque la palabra era una llave que abría el acceso a todo lo que quedaba permitido decir. Era la manera cómoda de nombrar a quien no debía ocupar los sitios de honor ni la mirada compasiva. Lindalba conocía la etiqueta desde niña. La etiqueta se le pegó a la piel y a la voz ajena como un refrán que vuelve siempre. No era la única en cargar nombres que apretaban. Había otras caras, otras historias, pero la suya se volvió en algo más que un apodo, un escudo involuntario, una manera de pasar desapercibida y al mismo tiempo de ser objeto de una risa que funcionaba como autoridad. Ella trabajaba con manos que sabían contar. Las manos de Lindalba llevaban marcas del jabón y la cuerda como una cartografía que nadie leía. Las uñas rotas, los dedos encallecidos, la piel húmeda eran su geografía cotidiana. Allí, entre los trapos, aprendió a observar hasta lo mínimo. La forma en que un monograma se curvaba en una esquina, la manera en que cierto perfume se adhería a una almohada como quien deja una firma. No guardaba rencor de poeta. Guardaba nombres, sonidos y objetos. Era una colección práctica, un archivo para tiempos inciertos. Quédate hasta el final para ver por qué la memoria puede llegar a ser una forma de justicia. El trabajo del tanque era un cortejo de gestos repetidos. Sumergir, restregar, escurrir, doblar. Hombres y mujeres pasan por la lavandería en oleadas, ropas de la casa grande, manteles del comedor, camisas de los hermanos, pañuelos de las señoras. Era allí donde la jerarquía se reciclaba con cada colada. Las señoras entraban y salían del escenario con la rapidez de quienes no temen a la mirada ajena. Conversaban en voz baja sobre modas, sobre bodas imaginadas y sobre defectos ajenos. La risa, esa herramienta invisible, otra vez señalaba el punto a golpear. Genoveva tenía una risa alta que subía como espuma. Donayá una risa seca que cortaba, y Custodia, una risa entre dientes que sabía más de amenaza que de humor. Juntas formaban una constelación de desprecio que se repetía en pequeñas consignas. En el tanque, Benedita vigilaba. Ella era mayor que las demás, no tanto por los años, sino por la manera de sostener las historias. Su voz era áspera, pero su paciencia profunda. Benedita había vivido suficientes mandatos para saber que la memoria podía ser una cadena de auxilios. Si la gente mayor del vecindario tenía sus bulas, ella tenía su cuaderno invisible, una memoria cosida a la piel. En las tardes, cuando el sol pegaba más y las voces se volvían confidencias, Benedita le decía a Lindalba cosas cortas, mandatos hechos de cuidado. Mira el monograma, siente el perfume, cuenta las asas de la bandeja. Eran instrucciones prácticas, eran llaves. El feitor rondaba con pasos medidos. No era odio personal lo que movía su mano, sino la disciplina del lugar. Augusto, Felisberto y Rodrigo, los hermanos, tomaban decisiones desde su mesa pulida. Pedían discreción. Las servidumbres del ingenio aprendían que los rumores dañaban más la reputación que cualquier otra cosa. Controlar la reputación era para quienes mandaban el verdadero negocio. Padre José aparecía en celebraciones y bendiciones, una presencia social que mantenía la apariencia de orden. El carroceiro Liberto, en cambio, era una figura periférica y práctica. Hacía encargos, llevaba mensajes y a veces ofrecía el ojo de la calle que la casa grande intentaba negar. Lindalba no memorizaba para castigar. No era una venganza fría.
Su memoria tenía la urgencia de quien trabaja con una brújula en la noche. Aprendió a asociar un nombre a un olor y a un objeto como si fueran coordenadas. A Augusto le gustaba perfume amaderado. Felisberto dejaba siempre botoncitos con remaches. Rodrigo prefería las iniciales bordadas con paciencia en los pañuelos. Aprendió también a notar lo que no encajaba. Un hilo que no pertenecería a aquella albura. Un hilo de color distinto en el dobladillo de un mantel que nunca coincidía con la lista de la casa. Lo recogía, lo guardaba y lo repetía. La técnica se fue puliendo con el tiempo. Lindalva doblaba los pañuelos de un modo distinto al habitual. Una esquina que daba hacia afuera, un pequeño pliegue que nadie miraba, pero que ella usaba como marcador. Cuando no había papel donde anotar, se servía de la repetición oral. Mentales listas se agitaban detrás de sus ojos como cuentas de rosario. A veces recitaba los nombres en silencio, como quien se frota las manos con jabón. Augusto, Genoveva, Custodia, Rodrigo, Felisberto. Otras veces tenía una forma peculiar de ordenar. A. Perfume de cedro. G. Risa alta. C. Siempre deja un hilo. R. Botón con marca. F. Paso lento. Eran frases cortas, herramientas de vigilancia. El método incluía objetos escondidos. Un retal con iniciales dentro del forro del delantal. Un pañuelo doblado con un hilo cosido entre la tela. Un botón recogido y guardado en la base de una cuchara. No todos los objetos servían para probar nada jurídico. La alforria no era parte de aquel primer registro de la mente de las mujeres. Eran más bien mapas que hablaban de piezas que no encajaban, señales que podrían ser útiles si las circunstancias cambiaban. Benedita a veces decía, «Lo que no se nombra se borra, guarda lo que sabes». Era una regla de supervivencia. La comunidad de lavadeiras funcionaba como un pequeño archivo distribuido. Cada mujer tenía una especialidad. Una reconocía los perfumes en la almohada, otra detectaba marcas de costura en las sábanas, otra anotaba voces. Juntas compartían un lenguaje que no aparecía en la casa grande. Eran refranes y consignas que pasaban de mano en mano. «Guarda los nombres», decían a modo de aviso. No era un canto de revancha, era una forma de protección para quien vendría después. Las risas no eran gratuitas, eran realizadas como mediciones de poder, un mecanismo para reducir. Cuando Genoveva se inclinaba sobre la barandilla y soltaba una carcajada, el eco era una orden. Allí no cabían disensos. La familia aprendía a reír en conjunto para consolidar la forma social. La risa funcionaba como una pintura que cubre grietas. Lindalva observaba el lugar donde la risa tocaba a la gente, la comisura del labio, el brillo momentáneo en los ojos y luego la frialdad de los gestos que volvían normales las humillaciones. A Lindalva le enseñaron a mirar hacia los pliegues. Al principio fue por necesidad. Había que ver qué tela pertenecía a quién, qué pañuelo venía de la calle y cuál había sido traído por la casa. Con la práctica, esos gestos se volvieron casi ceremoniales. Tomaba un mantel, lo alisaba y con la uña buscaba un hilo que no correspondiera al tejido. La búsqueda era delicada, casi íntima, y siempre con esa mezcla de precisión y prudencia que marca a quienes trabajan entre mundos, el del servicio y el de los que observan desde la baranda. Había señales que las mujeres sabían leer al tacto, el peso de una tela, la rigidez de un almidón que solo ciertas manos usaban, el rastro de azahar o de bergamota, perfumes que no se disolvían en el lavado y que quedaban como un aliento ajeno en las almohadas. Para quienes observaban, el perfume podía ser una evidencia que delataba una transgresión. Para la comunidad del tanque era, sobre todo, una pista que podía ponerse en voz alta para proteger. Se trataba de saber quiénes visitaban la casa a horas en que no era conveniente, de entender si ciertos objetos que aparecían en las sábanas pertenecían a la casa o venían de fuera. En las mañanas en que la casa se preparaba para visitas, bodas pequeñas, rezos, la llegada de parientes, el movimiento se aceleraba. Los manteles iban al tablero, las servilletas se planchaban con el fervor de una plegaria y los pañuelos se colocaban con algo de teatralidad.
Era en esos días cuando los pequeños defectos en la fachada social podían salir a la luz. Lindalba y Benedita se mantenían atentas sin llamar la atención. No era posible gritar verdades, era necesario acumular, recordar, guardar. Un día, al plegar una sábana que había salido del cuarto de una de las señoras, Lindalba notó un monograma en una esquina. No era el bordado que la casa usualmente llevaba. Las iniciales estaban entrelazadas con una delicadeza que no coincidía con los gruesos trazos habituales. Tomó el paño, lo olió como quien busca un nombre en el viento y percibió algo más, un leve rastro de perfume que no figuraba en la lista de la casa. Era una combinación de flor blanca con una nota cálida que se pegaba al algodón. Guardó la sábana con cuidado y cuando se quedó sola, deslizó el borde entre el forro de su delantal. No era una colección para probar un crimen, era una reserva para días de desorden. Benedita vio el gesto y no dijo nombre, solo inclinó la cabeza. Después, en voz baja, le contó cómo había aprendido a sostener pistas. «Hay que cuidar como quien guarda semillas», dijo. «Si las guardas mal, se pudren. Si no las compartes con quien conviene, se pierden». No era una conspiración, era artesanía de memoria. Las mujeres del ingenio también registraban gestos cotidianos que parecían irrelevantes. Un cigarro que se dejaba en el cenicero a medianoche, un hilo de hilo más claro en la ropa, restos de comida en la servilleta. Todo podía ser parte de un tablero que, con el tiempo, mostraba conexiones. Para la casa grande aquello era ruido, para quien se encontraba en la periferia era mapa. Lindalba iba uniendo trazos sin glorificar el instrumento. Su memoria no era heroica, era práctica, vulnerable y necesaria. Con el paso de los meses, se empezó a sentir un movimiento distinto en la casa. Se anunciaba un rosario, una noche en que la casa se llenaría de rostros conocidos, velas encendidas y voces afinadas. Las veladas de rezo eran, en el fondo, actos de exhibición social. Se preparaban manteles blancos, servilletas dobladas con precisión, y la casa se perfumaba con lo que la familia consideraba decoro. Para las lavadeiras significaba doble trabajo, y quizás la posibilidad de ver cómo las piezas del rompecabezas encajaban. Para Lindalba fue una alerta. Las piezas que llevaba años coleccionando podían volverse visibles si alguien las dejaba caer en el sitio errado. Los preparativos comenzaron días antes. Las señoras revisaban guardarropas, se probaban lentes y medían sonrisas mientras los hermanos disponían asientos y horarios. Las risas hospitalarias, esa capa que cubre incomodidades, se volvió especialmente efímera. Mientras la casa se adornaba, Lindalba intensificó su rutina de observación. Dobló los pañuelos con la esquina marcadora, un gesto que la mantenía conectada con su archivo mental. Escondió en la base del delantal algunos retazos recogidos en jornadas anteriores. Repitió en silencio las listas de nombres que ya servían como inventario. Augusto, Genoveva, Custodia, Rodrigo, Felisberto, cada uno con su trazo sensorial. Esa semana llegaron al tanque trapos que no habían estado allí antes. Una servilleta con un bordado extraño, una cinta con olor de jardín que no pertenecía a ningún atuendo de la casa. Al doblar la servilleta, Lindalba encontró algo más. Un botón, metálico y pequeño, con marca apenas visible. No era común encontrar botones que no coincidieran con los de las camisas del hogar. El hallazgo le provocó una tensión fina en la nuca, como cuando rueda una ola cerca de la orilla, y uno siente que algo inminente puede pasar. Las lavadeiras murmuraban sin ánimo de alarma, susurros que parecían refranes. «Guarda los nombres», repetían como si la consigna fuera un manto protector. Nadie hablaba de acusaciones públicas, se trataba de apilar datos. Benedita, con su voz de costurera de memorias, propuso un plan discreto. Tenemos que ver quién recibe lo que no debe. Observemos dónde aparecen esos trastos y cuándo. No era valentía para exponer, era cuidado para no ser sorprendidas por la casa grande. El día del rosario amaneció con una luz pálida, como si el cielo supiera que la noche tendría la intensidad de una prueba social.
Las mujeres plancharon las servilletas con manos que temblaban de cansancio, no de miedo. Las velas se compraron en la ciudad y su aroma, nuevo, se mezclaba con los perfumes permanentes de la casa. La casa se perfumó con cera y pompa. Era el olor programado de la respetabilidad. Lindalba se movía entre la seda y la manteca, entre la espuma y la tersura de los platos, como una sombra que no se atrevía a mirar de frente. Durante la tarde, un detalle cruzó la escena sin hacer ruido. Una servilleta pasó por sus manos y algo en la esquina le llamó la atención. No era solo el monograma. Había un hilo que destacaba, un color que no pertenecía al resto. Lo reconoció de inmediato porque lo había visto antes, en una prenda que había doblado con otros ojos. Lo deslizó cuidadosamente y lo guardó en el pliegue interior del delantal. Nadie la había visto. Nadie la vería. Esto era su archivo, su inventario. La fiesta, o el rosario con sus invitados, empezó con oraciones y la casa desplegó su mejor apariencia. Los hermanos saludaban con protocolo, las señoras sonreían en el punto exacto y la música, siempre discreta, llenó los pasillos sin invadir. La gente de la ciudad vino en carretas y en coches, en vestidos y en gestos calculados. La casa grande funcionó como siempre. Era el escenario donde se representaba la impunidad y la etiqueta que la sostenía. Lindalba, por su parte, estuvo en los alrededores atendiendo servilletas, arreglando un mantel aquí, atendiendo un pedido allá. Guardaba fragmentos en los bolsillos y repetía las listas en voz baja, como quien recorre un mapa con la yema de los dedos. La noche avanzó con esa mezcla extraña de solemnidad y sordidez. Entre las velas y los murmullos, la atención pública fue de pronto interrumpida por un sonido leve, un botón al caer. No fue un golpe, ni un tropiezo, fue una nota aislada que, sin embargo, resonó como un timbre. Quienquiera que la hubiese escuchado lo sintió. La risa que había rondado la casa durante años se detuvo en seco, como si alguien hubiera apretado un freno invisible. Lindalba notó la detención de las risas antes que la mayoría. Sintió que el aire se tensaba como una cuerda que se afina. Los ojos de las señoras se movieron, no hacia el orador, sino hacia un punto preciso, el suelo junto a un sillón antiguo. Un invitado se inclinó, recogió algo y su mano volvió a la boca con un gesto que mezclaba sorpresa y alarma. La cosa no era grande, un botón. Sin embargo, en un lugar donde cada gesto se medía, la caída de un simple botón era suficiente para agitar rumores latentes. Un hilo de olor pareció surgir en la habitación, un perfume que, por un instante, pareció fuera de lugar entre la cera y el incienso. La sala quedó con un silencio cortado por miradas. Alguien soltó una risa nerviosa y otra risita respondió a distancia, pero ya no era la risa que mandaba. Era una risa que se preguntaba. Lindalba sintió cómo la gente buscaba sentencias sin palabras. Ella tenía en su bolsillo un retal con iniciales que llevaba desde la mañana. Su pulso no se aceleró en desafío, sino en expectativa contenida. Años de observar le habían enseñado que los cambios llegaban siempre en pequeños pliegues y que el tablero se movía cuando alguien dejaba caer una pieza. Benedita estaba junto a ella sin ruido. No necesitó hablar. Su presencia era suficiente para recordarle que guardara lo que sabía. La mujer mayor movió apenas los labios y pronunció, casi sin aire, «Guarda lo que sabes». Fue un mandato que rebotó contra la madera del salón. No era un aliento de victoria, era una orden de prudencia. Las miradas, las manos que recogían el botón, los gestos de las señoras que se volvieron más angulosos. Todo eso era el inicio de algo que todavía no tenía nombre. En el tanque, las manos seguían moviéndose, pero el trabajo parecía distinto. Había un nuevo peso en la espuma. Los nombres que Lindalba había repetido en silencio esa mañana comenzaron a sonar con otra cadencia. No era claro aún qué significaría aquella caída pequeña. A veces, una pieza así no era más que un accidente. Otras veces habría fisuras que la casa prefería tapar cuanto antes. La velada continuó con la respiración del lugar cambiada. Y Lindalba, con su delantal que guardaba retazos y botones, sintió que por primera vez su archivo no era solamente salvaguarda. Podía ser un punto de inflexión. No sabía si sería suficiente para algo público.
No sabía si la casa reaccionaría con desprecio, con negación o con el cálculo que siempre había mostrado. Medir el daño a la reputación y responder en consecuencia. Lo que sí sabía era que después de años de coleccionar detalles, cierto rumor tenía un punto de apoyo físico, un botón, un monograma, un olor fuera de su sitio. Cuando la noche se cerró y la música volvió a su lugar, la casa trató de recomponer su compostura. Las señoras se retocaron los pañuelos, los invitados tomaron cuidado con palabras. Pero la atmósfera había cambiado. Algo que parecía impuesto por la risa quedó, por primera vez, expuesto a la duda. Lindalva volvió a su puesto en el tanque con manos que no dejaban de moverse, pero su mente trabajaba con otros mapas. Contó de nuevo los nombres en voz baja: Augusto, Genoveva, Custodia, Rodrigo, Felisberto. Cada nombre llevaba ahora un signo que podía leerse en el borde de una servilleta o en el brillo metálico de un botón. Afuera, la casa grande iluminada se veía como un farol específico en un mar de sombras. Dentro, el rumor corría en pequeños hilos, como una agua que había encontrado una grieta por donde filtrarse. Lindalva, en la soledad horizontal del tanque, sintió la antigua mezcla de fatiga y calma con la que estaba acostumbrada a vivir. Sabía que la memoria no era un arma de inmediato despliegue, sino un tejido que, con paciencia, podía tensarse hasta sostener cambios. Era improbable, quizás, que la verdad saliera a la superficie de manera justa. Lo que sí era verosímil era que la memoria quedara, y que, si alguien quería mover ficha en el tablero, tendría que contar con ella. Esa noche, antes de que el tanque se enfriara y las manos volvieran a casa, Lindalva ocultó el botón y el retal en un pliegue secreto del delantal. Benedita la miró y, otra vez, le dio la orden que ya parecía una consigna. Guarda lo que sabes. Fue en el fondo una invitación a no perder de vista que la memoria, aunque silenciosa, hace ruido cuando se acumula. Y ese ruido, cuando encuentra la oportunidad, puede cambiar la música en una casa donde la risa fue siempre la medida de las cosas. La tensión quedó suspendida en el aire, como un hilo que alguien ahora tiraba con cuidado. Alguien cruzó la sala con pasos medidos. En la esquina, una vela parpadeó y la cera dejó una gota brillante sobre la madera. Para la casa sería otra noche más. Para las lavadeiras, para Lindalva y Benedicta, era el momento en que las piezas dispersas empezaban a juntarse. El botón y el monograma ya estaban en un mismo álbum de memoria. Lo que sucediera después dependería de decisiones que se tomarían bajo la lógica de la reputación. Y la reputación, en ese lugar, valía más que la verdad. Las risas que se habían detenido volvieron a buscar su sitio, pero ya no encontraron la misma comodidad. La caída del botón había creado un hilo que otros no pudieron simplemente tirar hacia atrás. En la casa, las conversaciones se volvieron más medidas. En la cocina, las miradas se clavaron en la ropa con un cuidado nuevo, como si algo pudiera aparecer en cualquier dobladillo. Los hermanos se reunieron en la sala con la lentitud de quien pesa más que palabras. Evaluaban pérdidas, recorrían escenarios posibles, calculaban hasta dónde arriesgar la apariencia que sostenía su mundo. No había indignación que los moviera, sino la economía de la reputación. El problema no era la verdad, era el costo de la sospecha. Augusto habló primero, con la voz lisa del que gobernaba los números. Propuso silencio, ajustes mínimos, limpieza de lo que pudiera haberse ensuciado por fuera. Felisberto, con el gesto de quien siempre busca la menor exposición, sugirió deshacerse de materiales comprometidos y vigilar más de cerca a la servidumbre. Rodrigo, por su parte, miró el botón recogido por un invitado y dijo: «No quiero un rumor que venga a decir que no llevamos decoro». La frase cerró la escena. La casa debía quedar incólume, aunque las verdades llegaran. La estrategia del poder fue la de siempre: contener. Se llamó al feitor y se pidió discreción. Se habló con Padre José y se le pidió una presencia que sirviera de escudo moral. El hombre entendió la petición y ofreció palabras que sonaban a bendición y a cierre de expediente. El carroceiro Liberto, al pasar por la puerta, percibió la tensión y dejó como quien deja un recado que la casa no quería oír.
Los hilos pequeños tejen grandes ropas. Nadie quiso decir en voz alta que un botón podía arrancar una costura. Era suficiente mirar los ojos de cada uno para saber que la decisión no tardaría. La maniobra fue administrativa. Hubo un papel redactado con caligrafía grave, un sello, la frase que todo lo contenía, la voluntad de otorgar libertad en términos que hicieran desaparecer la urgencia del rumor. No se trataba de un reconocimiento, era una operación destinada a prevenir. La alforria entró en la casa como quien entra con guantes. Nadie la miró como si contuviera justicia. Para quien la entregó, fue una mercancía más, un documento que vendía tranquilidad. Para quien la recibió sería, en el mejor de los casos, un pasaje hacia la ciudad y, en el peor, un papel que no borraba las marcas del pasado. El feitor llevó la orden hasta donde debía llegar. Se le pidió que evitara fanfarrias, que la cosa se hiciera con la menor atención posible. Lindalva supo de la reunión por la mirada de Benedita, que la llamó al silencio con un ademán. Más tarde, cuando la casa se quedó con menos ruido y los invitados ya se habían dispersado, alguien llamó a la puerta de la cocina. Apareció el feitor con el sobre en la mano. El papel dentro brillaba por su blancura oficial. Aquella hoja contenía palabras que eran frías como un escritorio. La alforria. Nadie dijo, perdón. Nadie ofreció un abrazo. La casa hizo lo que debía para protegerse. Lindalva tomó la hoja con dedos que no temblaron. La miró como quien mira una herramienta que no arregla la raíz de un asunto, pero sí abre una salida. No leyó cada cláusula. Supo, en cambio, que la firma y el sello tenían el peso suficiente para abrir caminos. Benedita observó de lejos, no con triunfo, sino con gravedad. «No es restitución», murmuró. «Es una puerta. No lo olvides». Ella no pretendía que aquel papel fuera la cura de ninguna herida. Sabía, como había dicho siempre, que la alforria era una operación administrativa diseñada para silenciar un riesgo. Para quien la llevaba, podía ser la diferencia entre quedarse y marchar. La familia formalizó la entrega con el mismo cuidado con que se hace un pago discreto. Unos gestos contados, la promesa implícita de no alborotar el asunto, la expectativa de que, fuera de la casa, la historia quedara sepultada. Lindalva no habló. Las señoras miraron con esa mezcla de alivio y desprecio que había caracterizado siempre sus maneras. Genoveva mantuvo la sonrisa exacta. Donayá bajó la vista como quien borra algo por conveniencia. Custodia volvió a sus risas cortantes, aunque ya había un ruido distinto en su gesto. El feitor se marchó con la sensación de haber cumplido una diligencia más. Esa noche, antes de dormir en la habitación que la casa le permitió por última vez, Lindalva hizo lo que siempre hacía. Repasó una lista. No era una lista melancólica ni una letanía de pérdida. Era una práctica de cálculo y orden. Contó nombres. Fue pasando los dedos por los pliegues del delantal. Tanteó el retal con las iniciales escondido en la costura. Benedita se quedó en la puerta con la tenue luz de la vela. «Toma lo necesario y vete. No vuelvas», dijo con una voz que no admitía réplica. La orden se parecía a un consuelo. Salió al amanecer con lo justo, un trozo de tela que llevaba el monograma, el botón dentro de un pliegue y 2 paños limpios que podría usar para trabajar. No llevaba bagaje de tristeza, llevaba una práctica de vida forjada en años de vigilancia. La partida fue sin ceremonia. La casa grande no organizó un adiós. Para la familia, la salida era una limpieza necesaria, un acto que cerraba la posibilidad de una mancha mayor. Para Lindalva fue simplemente la continuidad de un camino que tomaba la forma que la necesidad marcaba. El carroceiro Liberto le dejó unas monedas y una breve dirección en la ciudad, un nombre de una vieja conocida que lavaba en un barrio donde los dueños de tiendas contrataban manos fuertes. Benedita la abrazó con esa medida exacta de quien no promete milagros. «Haz tu archivo en la ciudad, que nadie te quite el nombre», dijo. La frase fue una bendición práctica. Lindalva la apretó con la misma fuerza con que apretaba los paños húmedos. No era un lazo de nostalgia, era una red de supervivencia. El viaje fue largo por sus silencios.
Las carreteras de tierra parecían llevar la memoria pegada al polvo. Al bajar en la ciudad, Lindalva respiró un aire distinto, un olor a humo, a caldo en la olla, a papel y a mercado. La casa era otra. Sus manos, sin embargo, siguieron siendo las mismas, aptas para sacar manchas imposibles, aptas para seguir observando. Encontró enseguida el puesto de aquella mujer recomendada, y tras un intercambio de mirada y dinero, consiguió un puesto en la ribera del río, donde la ropa se dejaba y se recogía con prisa. La ciudad le ofreció trabajo, y trabajo fue su traducción de libertad. Horas pagadas, monedas en la palma, comidas compartidas con otras lavaderas que, como ella, habían venido con historias pegadas a la ropa. La primera noche en la ciudad, durmió con la tela del monograma bajo la almohada. No por superstición, sino por la necesidad de sostener el archivo más allá de las manos. Aquel retal era una reserva, un ancla. Al amanecer, ya en la ribera, comenzó a trabajar con la cadencia conocida. Sus dedos enseguida marcaron la diferencia. Sabía remover una mancha que otros dejaban, olía un perfume que a ojos ajenos era invisible, advertía un hilo distinto en un borde que nadie miraba. La clientela notó su pulso, prisa y cuidado en la medida justa. Pronto se corrió la voz entre comerciantes y tenderas que existía una lavadera que sabía leer las prendas. No todo fue fácil. La alforria le había concedido libertad formal, pero la libertad social era otra cosa. Hubo miradas que denotaban sospecha en la ciudad, comentarios de pasillo que recordaban que una mujer libre no siempre era igual a una mujer respetada. Lindalva aceptó ese costo. Había aprendido a medir la dignidad en gestos concretos, un pago justo, un espacio bajo el sol, la palabra de una compañera. Rechazó la lástima y cultivó la eficacia. A cambio, tejió una red pequeña y firme. Tuvo una cama en la casa de una mujer que vendía pan, compartió guisos, aprendió rutas más seguras y enseñó a quien quiso escuchar. En la ribera, volvió a practicar su archivo. Enseñaba a las jóvenes que llegaban con la inexperiencia marcada en las manos un método que parecía simple, pero que era piedra de seguridad. Les mostraba cómo doblar un pañuelo con una esquina hacia afuera, cómo esconder un botón en el dobladillo de un delantal, cómo recordar un nombre con una nota sensorial. A. Cedro. G. Risa alta. C. Hilo suelto. Repetía las listas como si fueran salmos prácticos. No hacía escándalo. No alzaba la voz. Su enseñanza era un trabajo lento de transmisión. A veces, la vigilancia que enseñaba servía para evitar daños pequeños. Una mujer joven, a la que habían querido engañar, recibió una advertencia en el último momento porque Lindalva reconoció un botón en el bolsillo de un hombre que pasaba por la orilla. Otras veces, su archivo se convirtió en escudo simbólico. Cuando un rumor sobre una moza comenzó a circular por el mercado, Lindalva relató con voz serena lo que sabía, nombres y piezas, y la amenaza perdió la fuerza de una fábula vaga. No era venganza, era prevención. Era, si había que nombrarlo así, una manera de afirmar que la memoria no era solo nostalgia, sino una política de cuidado. La ciudad también tuvo gestos de amabilidad inesperada. El carroceiro Liberto, que a veces pasaba por los bares junto al muelle, la ayudó a conseguir clientes y le enseñó atajos para evitar las esquinas más peligrosas. Una lavandera llamada María le ofreció lugar para guardar sus retales por un tiempo. Entre la gente de la orilla se comenzó a oír un nombre que iba y venía con respeto: Lindalva. No era una fama de riqueza ni de nobleza. Era el reconocimiento de una mujer que con su memoria hacía la vida un poco más previsible para quienes la rodeaban. Con los años, la práctica se volvió institucional para su pequeño círculo. Lindalva creó un sistema sencillo. En un trozo de tela cosía pequeñas puntadas con colores distintos para marcar nombres. En las tardes de sol, reunía a 2 o 3 mujeres y les enseñaba a mirar, a oler, a anotar en la cabeza. No había papeles públicos en su método, era una cartografía oral que evitaba las trampas de quien quería silenciar. Conservaba además el retal con el monograma en un bolsillo interior. Lo mostraba de vez en cuando como quien enseña una herramienta
que una vez salvó la posibilidad de salir. Llegaron tiempos en los que la voz colectiva de las lavaderas empezó a tomar más cuerpo. En las esquinas del mercado, entre un intercambio de monedas y otro, se escuchaban frases que repetían y que se volvieron refranes. «Guarda los nombres», decían al cruzar la mirada. No era un grito de ira, era una consigna de cuidado. La memoria se transmitía en la cotidianeidad. Una mujer que dejaba de trabajar un mes volvía con una lista en la cabeza y el rumor de que se había ido a buscar ayuda. Otra volvía con un nombre nuevo que servía para evitar engaños. Las enseñanzas de Lindalva se convirtieron en manual de prudencia sin hojas. Hubo momentos de tristeza y de prueba. La ciudad ofrecía independencia, pero también soledad. Con el tiempo, Lindalva percibió que la vida paga su precio. Dormir sola algunas noches, la enfermedad leve que un día le pidió descanso, la noticia de que Benedita se había ido quedando más ausente en el ingenio. La distancia las separó físicamente, pero no en lo esencial. Cada vez que una mujer de la ribera hablaba del tanque, se escuchaba el nombre de Benedita con respeto. Las dos, en distintos lugares, siguieron cumpliendo su pacto sin necesidad de palabras largas. Lindalva envejeció con la calma de quien ha aprendido a medir su pulso. Sus manos se volvieron más lentas, pero la memoria permaneció aguda. Recitaba nombres con la misma claridad que un compás. Enseñó a nietas de clientas, a mozas que llegaban desde pueblos cercanos en busca de trabajo, a muchachas que jamás habían sido llamadas la fea y que, aún así, escuchaban con la atención de quien sabe que algo en esa práctica puede salvar más que un tejido, la dignidad. En los atardeceres, cuando el sol daba una luz naranja a la ribera y las voces bajaban, se sentaba en un banco y cosía puntadas de colores en un retal mayor. Era su modo de hacer archivo público, una pieza que las mujeres podían mirar y recordar. Nunca quiso volver a la casa grande. La alforria le había dado la puerta, no la necesidad ni el deseo de regresar. La ciudad se había convertido en su paisaje elegido. Aún así, cuando podía, enviaba pequeñas monedas a Benedita, no por caridad, sino por reconocimiento. Sabía que la anciana, en su propio archivo, guardaba nombres que nadie más quería retener. Las dos, desde sus puntos, sostenían la cadena. Ambas comprendían que la memoria funcionaba mejor cuando se distribuía. Pasaron los años y las historias se enredaron como telas en la ribera. La técnica de Lindalva fue, poco a poco, una especie de reputación positiva. Un comerciante que la conocía la recomendaba por su honestidad. Una madre dejaba la ropa de su hijo con ella, porque sabía que la lavadora no solo limpiaría, sino que miraría. Algunas mujeres que habían sufrido humillaciones en la ciudad hallaron en su consejo un modo de enfrentar lo que temían. Lindalva no tenía ilusiones ni promesas grandilocuentes. Ofrecía herramientas, nombres y relatos concretos. La vejez, sin embargo, es una estación que no perdona ninguna estrategia. Llegó una gripe que la detuvo durante semanas, luego una tos persistente que le restó fuerzas. Las compañeras de la ribera se turnaron para traerle caldos y ocuparse de la ropa que ya no podía remendar. El carroceiro Liberto acudió una tarde con una cesta y noticias de la ciudad. A pesar de su fragilidad, mantuvo la práctica de la memoria. Recitaba nombres en voz baja, repasaba las listas con dedos que ya no tenían la firmeza de antes. Los jóvenes que ella había enseñado venían a verla y a aprender otra vez, no por necesidad laboral, sino para devolver el gesto. Cuando la enfermedad la llevó a un silencio más profundo, la comunidad mostró su forma de homenaje. No hubo lujos, no hubo grandes oraciones públicas. Lo que hubo fue la presencia de gente que había aprendido a cuidar. Las lavaderas se organizaron para sostener un funeral modesto en el solar, donde a veces cosían juntas, una despedida que sería acorde con la vida prácticas de quien había preferido la discreción. Benedita, frailera de memoria, llegó finalmente cuando ya todo parecía anunciarse. Su voz quebrada repitió la consigna que había sido tantas veces una hoja de ruta. «Guarda los nombres». El cuerpo de Lindalva fue cubierto con una tela que tenía en un pliegue la costura de su archivo. Las mujeres colocaron junto a ella el retal con las iniciales, el botón recogido del rosario aquel,
los trozos de tela marcados con puntadas de color. No eran reliquias religiosas, eran signos de una vida que había vivido por y para la preservación de la palabra. En el cortejo, las voces no entonaron cánticos de victoria ni proclamaciones grandilocuentes. Recitaron nombres, nombres de mujeres que habían pasado por sus manos, nombres de compañeras que quizá nunca obtendrían un título público, nombres que eran un tejido de existencia. El entierro se hizo con la sencillez de quien pone cuidado en cada gesto. Siguieron el trayecto que conocían, la ribera, la calle del mercado, la cuadra donde las tiendas guardaban su memoria. Algunos comerciantes dejaron la persiana media bajada como muestra de respeto. Otros, que habían recibido su ayuda en momentos difíciles, llevaron una comida que después compartieron. No hubo medios ni discursos oficiales. Hubo en cambio la fuerza de la transmisión. Las jóvenes que habían aprendido con ella tomaron la delantera en la oración colectiva, no para solemnizarla, sino para repetir lo que sabían. «Guarda los nombres», dijeron de nuevo. Fue una oración de mano a mano, una insistencia. La noticia de su muerte corrió por la ciudad, y aunque no se transformó en noticia de grandes diarios ni en titulares, sí provocó un movimiento en la gente que conocía su trabajo. En las lavandas y los mercados, la historia de la que un día se rieron se convirtió en relato que se contaba en voz baja y a la vez con orgullo. La mujer que guardaba nombres, que coleccionaba pruebas pequeñas y que no había buscado venganza, sino protección. El relato funcionó como corrección simbólica de la historia del ingenio. Había quien recordaba otra posibilidad de poder, la que no se ostenta, sino que se sustenta en la memoria. Pasaron años y la Casa Grande siguió su curso, tal vez con menos autosuficiencia en su reputación, pero con la misma estructura de poder que siempre procuraba cerrar las grietas. La alforria seguía siendo un documento en un cajón, una operación administrativa que ya no lo explicaba todo. Para muchos la vida había seguido con normalidad. Para otros, en cambio, la memoria de Lindalva se convirtió en una disposición nueva. No dejar que las historias se borraran, insistir en repetir nombres, mantener pequeños signos para proteger a quien viniera después. La comunidad que quedó en la ribera mantuvo viva la enseñanza. Las jóvenes que aprendieron de Lindalva, ahora con hijos y clientes propios, contaban la consigna a quienes llegaban sin entender los hilos sociales. «Guarda los nombres», decían, como quien entrega una llave. Algunas cosían pequeños retales para sus hijas, otras practicaban la lista mental que una vez salvó la posibilidad de escapar de una casa que prefería silenciar. El archivo de Lindalva, aunque íntimo, se transformó en memoria colectiva. No era la restitución física de lo que se perdió en el ingenio, era otra cosa, una forma de justicia que no se escribe en papeles oficiales, sino en la transmisión que impide el olvido. La voz de Benedita, cuando los años finalmente le exigieron descansar, se apagó dejando su cuaderno invisible en manos de la nueva generación. Antes de irse, reunió a varias lavaderas y les dijo, con esa voz áspera y exacta: «No dejen que la risa tape los nombres. Los nombres sostienen a quien no tiene otra cosa». La consigna se incorporó al repertorio cotidiano. No era una exaltación dramática, era la práctica de un pueblo que aprendió a protegerse. En la calle del mercado, en la ribera, en la colina donde algunas lavaderas se sentaban a planchar los manteles, se contaba la historia de la mujer que un día hizo que las risas se detuvieran. La trama no presentaba a la protagonista como una heroína de novela, ni ofrecía una redención mítica. Presentaba, en cambio, la posibilidad concreta de que la memoria, transmitida de mano en mano, pueda ser un báculo para las generaciones menos favorecidas. Era una justicia simbólica. No borraba el sufrimiento, pero impedía que la humillación se repitiera sin testigos. Años después, cuando el retal con el monograma fue mostrado en una reunión de mujeres que se organizaban para reclamar pequeños derechos en el mercado, mejor paga por lavar, sueldo justo por horas extras, protección contra abusos, el trozo de tela pasó de mano en mano. No era una reliquia de nobleza, era la prueba de que alguien había mirado. Allí estaba la memoria convertida en argumento. Si las costuras y los botones pueden decir algo, que digan.
Los discursos no dependían de la alforria ni de la voluntad de los hermanos, dependían de la gente que había aprendido a decir nombres y guardar retales. El eco de aquella historia se fue extendiendo como una canción discreta. En fiestas menores, en asambleas de barrio, en conversaciones de cocina, a veces alguien pronunciaba, «¿Te acuerdas de Lindalba?» y se repetía, «Guarda los nombres». La consigna se volvía un recordatorio práctico, no de justicia oficial, sino de prevención ética. Así, a través de pequeñas prácticas cotidianas, la memoria cumplía su función, dejar rastro para quien viniera después. En el cierre de esta historia hay, como siempre, una mezcla de cosas, una verdad administrada por papeles que en su blancura oficial no cura, un retiro humilde, con un funeral moderado, una transmisión que manda consigna a consigna. La verdadera identidad que muchos descubrieron, la que el mundo que ridiculizaba a Lindalba no supo ver, no fue una revelación de linaje ni un ascenso social súbito. Fue otra forma de autoridad, la autoridad de quien sabe retener, nombrar y proteger. Fue la autoridad de la memoria como cuidado. La alforria, ese papel que abrió una puerta, quedará en los archivos de quienes mañana quieran leer la historia en sus términos administrativos. Pero para las mujeres que barrieron, lavaron y plancharon en las orillas del mercado, la lección fue otra. Aprendieron que la memoria puede ser un arma de cuidado y que guardar los nombres es, en sí, un acto de justicia. No cura heridas antiguas, pero impide que la risa se convierta de nuevo en sentencia. Si esta historia te ha atravesado, compártela. Mantener viva la memoria de quienes sufrieron es una forma de honrar su resistencia y de asegurar que, donde hubo risas de poder, haya luego voces que nombren y protejan. Guarda los nombres. Comparte la historia para que la memoria no sea borrada.